Buenos días a los que os estáis uniendo. Bienvenidos y gracias por conectaros. Vamos a esperar unos minutos de protocolo para que la gente pueda ir entrando. Y a los que acabáis de hacerlo, insisto, disculparnos por... Os hemos muteado y os hemos también cerrado la cámara para agilizar un poquito la sesión de hoy, porque somos bastantes. Vamos a empezar enseguida. Recordar que vamos a grabar la sesión para luego poder compartirla. Entendemos que si permanecéis en ella nos dais el permiso necesario. Aún hay gente que se está sumando. Vamos a esperar un poquito más. De momento somos 30 y voy oyendo las entradas de más gente, así que si no os importa, esperaremos unos minutitos más. Las personas que os acabáis de sumar, no encontréis extraño que os hemos muteado y sacado la cámara. Lo estamos haciendo para agilizar la sesión. Podéis utilizar todos el chat y a lo largo de la sesión también podéis ir compartiendo preguntas o compartiendo sugerencias o incluso vuestros propios casos o cualquier cosa que queráis aportar. O sea que tenemos el chat que nos puede ayudar a agilizar durante la sesión. Intentaremos ser, ya lo sabéis, muy puntuales. Tenemos todas las agendas muy apretadas, ¿no? Y una hora, ¿quién lo hubiera dicho, no? Antes, entre que nos desplazábamos a algún sitio, íbamos, nos hacían esperar en la sala de espera, subíamos, nos saludábamos, hablábamos de cosas personales. No, ahora es esa hora, pues es esa hora, Entonces seremos también rigurosos porque seguro que tenéis la agenda ya con otros temas. A mí me gustaría esperar un minutito más, si no os importa. Y así no nos molestan luego las entradas con estos, con el sonido de entrada. Vamos a grabar la sesión. Para los que acabáis de entrar, entendemos que si permanecéis en ella nos dais permiso, pero básicamente como estáis sin cámara y no aparecen los nombres, los protagonistas en esta sesión serán lógicamente nuestras invitadas que ahora mismo os presentaré. Cualquier cosa podemos utilizar el chat. Bueno, voy a esperar nada, 30 segundos y si os parece ya voy a empezar. Creo que Belén de Incipi nos está ayudando con alguna incidencia. Podemos utilizar el chat si tenéis problemas de escuchar o de ver la pantalla. Bueno, pues yo creo que ya hemos esperado esos 4 minutos que os comentaba de rigor, ¿vale? Así que si os parece, empezamos. En primer lugar, dándoos la bienvenida y agradeciendo que os hayáis sumado a este evento. Le hemos querido titular Transformando Cultura y Personas, ¿no? El reto no solo de cambiar hacia una nueva actitud, sino también cambiar esa manera de ver las cosas. Por eso le hemos dado el nombre de Mindset y Change. Como sabéis, os presentaremos los primeros titulares del 8º estudio de transformación digital recursos humanos, pero las verdaderas protagonistas de la sesión de hoy no son tanto los titulares de ese estudio que os compartiremos, sino nuestras invitadas. Hoy vamos a tener la suerte de hablar y conversar con Irene Rodríguez, VP of People de PAC. Hola Irene, gracias por estar aquí. Encantada. Gracias Irene. También estará con nosotros y está Begoña Parada, Human Resources Director de Precero. Hola Begoña. Hola a todos. Gracias por acompañarnos. Y Cristina Barlés, Transformation Project Leader de Repsol. Encantada. Hola Cristina. Buenos días. Gracias. Buenos días. Para quien quiera compartir cosas, inspiración, tendencias, resultados, ideas, tenemos el hashtag Transformación Digital Recursos Humanos. Y si os parece,
Empezaré yo con ese pequeño contexto. He resumido mucho y solo dedicaré 10 minutos para centrarnos en los casos reales, ejemplos, ¿no? Y la conversación con nuestras invitadas, pero hemos hecho el esfuerzo de resumir en 10 datos significativos el estudio de este año. El octavo estudio, para nosotros un súper orgullo, que recoge, como sabéis, pues la madurez digital de las áreas de recursos humanos de empresas españolas y va comparando año tras año un poquito cómo evolucionamos, ¿no? Conocer ese nivel de evolución y de avance. Muchos de vosotros me comentáis a menudo que os sirve anualmente incluso como autodiagnóstico, ¿no? Para ver un poquito los deberes hechos, lo que falta por hacer y hacia dónde tenemos que ir para diseñar vuestras propias hojas de ruta. En el estudio han participado más de 100 directores y directoras de recursos humanos, un 75% de empresas mayores de 100, con más de 100 empleados y también con una representación muy variada y diversa de diferentes sectores. Vayamos a los resultados. El primero de todos, ¿no? ¿En qué momento estamos? Fijaros, un 90% de las empresas en España ya están avanzando en su reto de transformación digital en recursos humanos. No nos podemos sentir el INCIPI más orgullosos. No sabéis los datos que habían hace 8 años, ¿no? Que luchábamos para que la gente entendiera recursos humanos también tiene que abordar y adaptarse ante los retos y el impacto digital. Y datos significativos como que el 48% están ya en una fase avanzada, entre 2 y 5 años ya abordando el tema, 16% muy avanzados, más de 5 años, y 26% iniciando, menos de 2 años. O sea que datos récord y muy significativos. Iniciativas. Las iniciativas son muy diversas. La verdad es que hay muchos retos por hacer, ¿no? Y hay que ir abordando un poquito cada uno de ellos, pero los 3 principales con mayor porcentaje de empresas que están en ellos son, en primer lugar, digitalización de procesos. Cuando hablamos de digitalización de procesos nos referimos a softwares o plataformas que nos ayudan a gestionar los recursos humanos o a mejorar la experiencia de los empleados de una forma más ágil. Y también nos referimos, y eso quizás es una novedad, a automatizar procesos o trabajos de equipo, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos en un Teams, gracias a las Power Apps o el Power Automate, podemos automatizar cosas repetitivas de los equipos, agilizar el trabajo en red. Esto es un reto importante y cada vez más las empresas están poniendo foco a trabajar de una forma más ágil y rápida, automatizada, en procesos que no tienen mucha significación, pero que que aportan mucho valor a los equipos. En segundo lugar, de nuevo, como el año pasado, las políticas de flexibilidad y teletrabajo. Un reto muy importante, es una novedad, todos tenemos que probar, testar, hacer nuestro camino, adecuarlo a nuestra realidad, a nuestra cultura y ir avanzando en este gran reto. Y en tercer lugar, las herramientas digitales para comunicar y para colaborar. Comunicación interna, los canales más utilizados. Este año los canales más utilizados han salido grupos de Teams, que hace 2 años no existía, para comunicar a nivel interno, sobre todo temas corporativos, la intranet, que siempre estaba en primer lugar, y la newsletter. Estos son los 3 más utilizados. 96% de empresas que ya tienen plataformas de Office 365 Teams o Google Suite. Increíble. Hace 2 años esta cifra no llegaba ni al 10%. Reto por conseguir la adopción. Todos sabemos utilizar, hoy estamos en una videoconferencia, pero estas plataformas no son para hacer conferencias o reuniones con cámara, son para mucho más. Han evolucionado increíblemente, tienen funciones súper potentes para trabajar en red de forma súper ágil. La adopción avanzada solo la tienen un 28% de las compañías y solo 13% están acompañando a sus empleados. Aquí nos puede pasar como, ¿os acordáis en la época del Excel, ¿no? Que sabíamos utilizar lo básico, pero el Excel era, bueno, aún se utiliza, ¿no? Aún es una herramienta porque tiene un potencial increíble, pues ese va a ser uno de nuestros retos. 45% aún pendiente de evolucionar su intranet, en muchos casos avanzada, infraestructurizada, abandonada. 34% ya ha evolucionado esa intranet con lo que ahora llamamos más Digital Workplace. Son espacios digitales, el mismo punto de entrada
para los grupos en Teams, para la información corporativa, segmentando contenidos, con buscadores muy potentes a nivel interno para buscar conversaciones, para buscar temas, para buscar información sobre áreas departamentales, ¿no? Pues una evolución importante de las intradés tradicionales. Teletrabajo, 82% ya lo han aplicado. Los formatos más habituales son 3 días, como veis, 2 días y sin días establecidos. Y atención, 4% semana de 4 días. Muy poquito, pero bueno, quizás esto va a marcar también nuevas tendencias. 55% ya tiene una solución digital para gestionar, ¿no?, la reserva de espacios, saber qué compañeros están en la oficina, reservar un parking, conocer qué eventos se hacen para fomentar que la gente quiera asistir en días determinados. O sea, digitalizar, ¿no?, esa nueva política de flexibilidad. El 41% está trabajando en cómo podemos hacer atractivos los espacios de la oficina, con otros fines, tenemos que cambiar y reinventarnos. Y el 47% está acompañando a los líderes y equipos a trabajar en formatos híbridos. Esto también es un freno. Tenemos las herramientas, pero como siempre tenemos que acompañar ese cambio, ¿no?, con nuevas formas de trabajar. Digitalización en plataformas de gestión de recursos humanos, un 63%. Pero a nivel de datos, porque al final la digitalización nos permite tener datos y los datos tomar decisiones. Solo un 16% está trabajando en la analítica de datos. Sí que hay incorporación y digitalización, pero aún falta mucho camino por todo el tema de trabajar los datos. Y solo un 14% tiene un responsable de HR Analytics en su equipo. Cifras muy leves, pero también una tendencia que tenemos que tener en cuenta y que marcará las diferencias. A nivel de estrategias de social media en recursos humanos, publicamos contenidos de recursos humanos, 70% de las empresas en LinkedIn y también con una cifra inferior, pero también a valorar en Twitter, en Facebook, en Instagram, y van apareciendo de forma leve también otras redes, quizás no tan masivas o tan conocidas, pero sí focalizadas en perfiles muy jóvenes. El 9% está creando perfiles corporativos ya más específicos de recursos humanos en estas redes sociales. El resto utilizan los perfiles corporativos para incluir con un plan de contenidos temas más específicos del área. A nivel de employer branding, mi lucha desde hace 8 años, os lo confieso. Solo el 25%, antes era menos, también es verdad, pero aún es un reto muy importante. Hay una guerra por el talento increíble, la estoy viviendo día a día en las compañías, pero no estamos trabajando nuestra marca empleadora y descubrimos con el equipo, conociéndoos mejor a todos vosotros, que tenéis muchas cosas que contar y que hay mucho atractivo en las compañías, pero no hemos hecho el trabajo de marketing. Hay que hacerlo. 35% está definiendo su EVP y cómo contarlo, ¿no? Porque no se trata de pensar qué atributos nos hacen fuertes como empresa, sino cómo lo contamos de una forma atractiva, de una forma que nuestros equipos sientan que son ellos, que es el ADN y que se sienten orgullosos de la compañía. Un 30% sin web careers. Por favor, nuestra puerta de entrada. Lo primero que buscan los candidatos cuando quieren conocer más. Han leído nuestra oferta, pero quieren saber más. Bueno, deberes por hacer, pero todo se irá avanzando con el tiempo. Espero que sí. Formación. 55% formando en habilidades digitales. 31% incorporando a perfiles digitales. Y una pregunta nueva, 38% impulsando formación al comité de dirección en temas innovadores, impulsándolo desde recursos humanos. Nuestros directivos son los que deciden el futuro de la compañía. Tienen que conocer y entender cómo está cambiando todo para identificar oportunidades de negocio y para ser sensibles a cómo cambia esto también en las áreas de personas. Y por último, el dato 10. Hemos incorporado este año 2 preguntas nuevas. La primera es sobre Change Management. ¿Por qué? Porque estamos viendo que las áreas de recursos humanos están abordando un rol clave en las organizaciones, no solo abordando su propio reto de transformación en recursos humanos, sino incorporando en su hoja de ruta otros proyectos de transformación digital global de la compañía, porque ellos son
los impulsores en todo lo que es la sensibilización, en comunicar, en acompañar los proyectos, porque si no los proyectos se definen, pero no son adoptados dentro de la empresa, sean de recursos humanos o de negocio. Por tanto, un dato muy importante, el rol de gestión del cambio de recursos humanos en todo lo que es la transformación digital. Y por último, otro dato que nos parecía muy interesante. Estábamos identificando el rol activo de recursos humanos en todo lo que es la sostenibilidad, que está siendo un pilar estratégico en muchísimas compañías, ¿no? El 21% está participando muy activamente en este rol. Y aquí termino, espero haber sido ágil, no os preocupéis, todo el detalle de las conclusiones os llegará esta tarde a todos los que habéis participado en el evento con todos los detalles del mismo. Así que ahora vamos a lo importante y voy a empezar a hablar, si os parece, con Begoña. Hola Begoña, voy a presentaros a Begoña. Begoña tiene más de 22 años de experiencia internacional en recursos humanos, ha trabajado en Ferrovial Servicios, en Avas Media, en Mercer Consulting, en AXA, ha trabajado y vivido en diferentes países y actualmente es la directora de Recursos Humanos en Precero España. Yo voy a dejar de compartir para que veamos a Begoña, que es nuestra protagonista, y voy a charlar con ella sobre diferentes puntos, y si alguien tiene alguna pregunta, que por favor utilice el chat. Primero de todo, Begoña, por favor, cuéntanos un poquito qué es Precero. Pues os cuento. Precero es una de las principales compañías en el sector medioambiental. Tenemos entre España y Portugal más de 16.000 empleados y empleadas y a nivel internacional operamos en 11 países y somos más de 30.000 personas. Prestamos servicios urbanos esenciales, que más coloquial dicho es la recogida de residuos, la limpieza viaria o mantenimiento de zonas verdes, pero también ofrecemos soluciones de última generación en tratamiento de residuos y economía circular, tanto a clientes públicos como clientes privados. Trabajamos muy de la mano con nuestros clientes con el objetivo principal de avanzar hacia un futuro mucho más limpio. Y esto lo hacemos dando continuidad al trabajo que ya veníamos haciendo bajo la marca Ferrovial Servicios Medio Ambiente, muy conocida y establecida en el mercado español, hasta finales del 21, donde hemos sido adquiridos por el Grupo Schwarz. El Grupo Schwarz es el tercer mayor retailer a nivel global, después de Walmart y Costco, y quizás más conocido por nuestras empresas hermanas, Lidl en España, por ejemplo, Kaufland y Schwarz Production. Para que os hagáis una idea de la magnitud, Schwarz emplea a nivel mundial más de 550.000 empleados y empleadas. Es un grupo muy grande. Nuestro objetivo a corto y medio plazo sigue siendo el que era, que es seguir creciendo y prestando estos servicios que os he contado para convertirnos en el referente en soluciones medioambientales, innovadoras y eficientes, y creo que estamos en el contexto perfecto para ello. Creo que nuestra compañía tiene muchísimo que aportar y yo siempre digo, donde otros ven residuos o coloquialmente dicho basura, nosotros vemos recursos. Gracias, Begoña, por este overview tan interesante de Precero. Bueno, vosotros afortunadamente habéis abordado el employer branding, ¿no? Y además nos habéis elegido para acompañarlos, lo cual nos enorgullece. Cuéntanos por qué. ¿Por qué un proyecto de employer branding en estos momentos? ¿Con qué retos y con qué objetivos? Pues yo creo que cuando empezamos a trabajar este proyecto, pues lo veíamos totalmente necesario. Tenemos una trayectoria de más de 50 años en el sector en España, pero somos una marca nueva. Donde antes publicábamos una vacante bajo el paraguas Ferrovial o Ferrovial Servicios, pues teníamos avalancha de currículums, pero Ferrovial tiene una marca muy establecida. Precero es nuevo y veíamos totalmente necesario dar un impulso a nuestra marca como empleador, tanto para fidelizar a nuestra gente como para atraer talento nuevo. Entonces empezamos este proyecto con dos objetivos principales, Mireia, que tú conoces muy bien.
definir un marco de comunicación donde tenemos claro nuestro posicionamiento, cuáles son nuestros atributos, los mensajes claros y diferenciales que queremos dar y que están muy relacionados con por qué somos nosotros una empresa atractiva para trabajar. Y dos, tener pues un plan de acción, una hoja de ruta bien pensada para cómo comunicar y cómo expandir ese atractivo. No solo, y eso en 3 ámbitos principales, con nuestros empleados y empleadas, en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Y ahí empezó todo. Muy bien. ¿Cuáles han sido las claves, vosotros que habéis vivido el proceso, en la definición de este MVP, de esa propuesta de valor y en la definición de la estrategia? Pues yo creo que destacando las que para mí han sido las más importantes quizás o las principales. Creo que primero de todo ha sido fundamental involucrar y escuchar a toda la organización. Desde mis compañeros y compañeras de comité de dirección, nuestro CEO, pero en todos los rincones de nuestra organización hemos involucrado a empleados y empleadas dándoles voz, y eso lo hemos hecho mediante grupos de trabajo, encuestas, entrevistas, encuestas cualitativas y encuestas cuantitativas para poder contrastar todo lo que nos iban contando. Y luego un tema más es que hemos querido definir esos pilares que nos hacen atractivos, y no solo definir los pilares, sino ponernos también de acuerdo cómo queremos trasladarlos y bajo qué paraguas. Y de ahí salió pues nuestro claim, que es el futuro que quieres, y hemos acordado también pues una línea de diseño para toda la producción audiovisual, para que fuera coherente. Y por último, y no por ello menos importante, que quizás para mí es lo más bonito y lo que destacaría, es que hemos querido utilizar a nuestros empleados y empleadas como protagonistas de lo que contamos, y les hemos involucrado desde un inicio, y cada uno de ellos y ellas pues trasladan el futuro que quieren y lo que para ellos destaca de todos esos atributos que tenemos, lo que para ellos más destaca, lo que más valoran. Y creo que, pues bueno, no sé si yo soy para opinar, pero creo que ha quedado muy bonito y que la gente, que es lo más importante, pues lo ha valorado muy positivamente. Era la primera vez que lo hacíamos así, involucrándoles directamente, dándoles voz, siendo ellos y ellas los protagonistas, y la verdad es que yo pensaba que iba a haber más reticencia, pero en absoluto están encantados de verse, y cuando vas por las plantas o las oficinas y ves pues las fotos, pues la verdad es que se sienten muy, muy orgullosos de haber podido aportar. Sí, sí, es clave hacer partícipe, porque al final es sentir los colores, ¿no? Y sentir ese orgullo de algo que no estamos contando algo que no es, ¿no? Estamos trasladando el ADN de la compañía. ¿En qué momento estáis, Begoña? Y quizás cuáles serían las cosas aprendidas o los consejos que darías a otras empresas que están en este camino. Pues yo creo que el año pasado hemos lanzado con éxito esta campaña, pero también hemos marcado pues como un estándar, ¿no? Entonces, ahora mismo no nos conformamos, somos inconformistas por naturaleza. Ahora mismo estamos ya pensando en qué más, ¿no? Yo creo que tu propuesta de valor como empleador tiene que ser algo que evolucione, que vaya creciendo, porque los entornos son cambiantes, las personas van evolucionando y van demandando pues, cosas nuevas, o tienen necesidades nuevas que tenemos que ir integrando. Entonces, ahora mismo nos encontramos pues, en una fase de mejora continua de esa propuesta, y lo estamos haciendo en ámbitos de formación, en ámbitos de desarrollo, pero también en ámbitos muy relacionados con el bienestar. Y estamos además no trabajando solo a nivel España y Portugal, sino que también estamos a nivel internacional con estos 11 países que os he comentado. Pues estamos también trabajando en esa marca de empleador como un empleador pues, a nivel internacional. Y mi consejo, Mireia,
Pues yo creo que diría que no demos por hecho de que sabemos lo que quieren las personas, porque te das cuenta que en una empresa conviven muchas personas distintas que tienen necesidades distintas, que están en etapas de su vida distintas y que realmente esos son los que ya están con nosotros y que cuando seleccionamos, pues yo me estoy dando cuenta cada vez más que estamos buscando personas únicas. Entonces creo que es muy importante que tu propuesta pues, incluya atributos que para cada una de esas personas que conviven en la empresa o que queremos atraer. Muchísimas gracias, Begoña. Seguiremos charlando contigo después, pero ahora permíteme que pase la palabra y os presente. Voy a compartir un momentito. Os presentaré a Begoña. Ay, a Begoña, Irene. Os presento a Irene Rodríguez. Ella es VP of People en PAC. PAC es una startup tecnológica, ahora nos contará un poquito más, que opera en el sector logístico y tras más de 20 años en empresas como Citigroup o AWG, Irene se incorpora en PAC recientemente con el reto de desarrollar la función de People para dar soporte a los planes de crecimiento de esta compañía. Gracias, Irene, por estar aquí. Cuéntanos un poquito qué es PAC también. Pues mira, Mireia, yo cuando me preguntan qué es PAC casi siempre me gusta devolver la pregunta, ¿no? Y preguntarle en estos foros a las personas que estamos participando quién conoce a PAC, levantad la mano quién conoce a PAC, ¿no? Y no sé si ahora podemos hacer este ejercicio, pero en general cuando hago esta pregunta hay muy poquitas personas que levanten la mano. Y bueno, es cierto, ¿no? Al final, porque quien no conoce a Repsol, quien no conoce, hablaba Begoña de esto, ¿no? A Lidl, a Ferrovial, ahora Precero, ¿no? Con el reto de también posicionar esta nueva marca. Pues yo os voy a decir una cosa. Aunque casi nadie conoce a PAC, PAC seguramente os conoce a todos, a vosotros. Porque cuando, ¿quién no? ¿Quién no ha comprado algo en Amazon, en Inditex, en el Corte Inglés y online para que se lo traigan a casa? Pues esta entrega que ha recibido en su casa muy probablemente haya sido gestionada por PAC. Así que yo siempre lo resumo de esta forma, como no conocéis a PAC, pero PAC sí que os conoce a todos vosotros y vosotras. Enfocando un poquito más, fuera la broma, efectivamente PAC es una startup tecnológica, operamos en el sector de logística y transporte, concretamente para e-commerce. Estamos actualmente operando en 5 países distintos, en UK, Francia, Portugal, Italia y España. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, ¿no? O mejor dicho, ¿no? ¿Cuál es nuestra visión? Nosotros lo que queremos es liderar en Europa las entregas de e-commerce sostenibles, no cualquier tipo de entrega, las entregas sostenibles. ¿Y cómo queremos hacer esto? Lo queremos hacer a través de tecnología, una tecnología que desarrollamos en PAC, la desarrollamos internamente y que nos permite diferenciarnos de nuestros competidores. ¿Diferenciarnos cómo? Pues maximizando la experiencia del consumidor, por ejemplo, ofreciendo entregas a conveniencia, franja horaria elegida, etcétera, etcétera, y también siendo más eficientes en lo que se refiere a costes, automatización, etcétera, etcétera. Trabajamos bajo 3 valores, he hablado del cómo, la parte más hard, ahora hablo del cómo, la parte más soft. Trabajamos bajo 3 valores que llamamos We Care, We Thrive and We Innovate. Cuidamos, avanzamos e innovamos, que reflejan muy bien nuestro espíritu, nuestra manera de hacer las cosas, que está muy enfocado en la superación, en la innovación. En el We Care no creo que se pueda realmente explicar en una palabra, porque al final parte de ese espíritu de equipo en el que todos cuidamos los unos de los otros, de nuestros clientes, del medio ambiente, un concepto muy amplio. Perdona. Es que se me había congelado la pantalla, no sabía si te habías quedado a medio hablar. Gracias, Irene, por este overview de la compañía. Habéis aplicado la política de flexibilidad del 100%. Cuéntanos cómo ha sido este reto, ¿no? En una compañía que entiendo que tenéis perfiles pues, que pueden ser más de oficina, ¿no? Y perfiles más de logística y de trade. Cuéntanos.
Sí, pues efectivamente. Nosotros en PAC tenemos un headquarter, perfiles headquarter, donde están los equipos con profesionales tecnológicos, áreas de soporte, etcétera, etcétera. Y después es cierto que tenemos toda la otra parte de nuestra estructura, que es una parte muy importante también, por supuesto, que es toda la parte más puramente operativa, estructuras de almacenes, centros de distribución, con profesionales, perfiles de logística y transporte. Pues mira, lo hemos hecho de una forma práctica y aunque parece muy obvio, pues igual no es tanto, que es quien puede teletrabajar, teletrabaja y quien no puede teletrabajar, no teletrabaja. Por supuesto, las personas que tienen puestos presenciales, la persona que tiene que estar en el almacén haciendo funcionar la operativa, etcétera, etcétera, estas personas no teletrabajan por defecto. Caso excepcional, alguna necesidad personal, pero esto para mí ya no encajaría dentro de un esquema de política de teletrabajo. Son excepciones como siempre las hay. Personas de headquarter son las personas a quienes les aplica este concepto de trabajo 100% flexible. Yo explicaros que realmente en PAC no teletrabajábamos antes de la pandemia. Trabajábamos de una forma muy ocasional solo las personas del área de tecnología y más por la inercia del mercado, porque eran profesionales muy demandados, por una exigencia puesta sobre la mesa, que no tanto por un tema de cultura corporativa o flexibilidad. El contexto COVID yo creo que todos todavía lo tenemos, ya no tan reciente, pero aún muy presente en nuestra mente. Cambio inesperado, repentino, pasamos de ser trabajadores presenciales a teletrabajadores, teletrabajadoras. Un momento en el que fuimos de la novedad del, ay, qué gracia, nos conectamos por Meet o por Teams o que cada cual utilice el café virtual y nos contamos cosas, allá a lo cansino, el esto va para largo y esto nunca se va a acabar. Y en todo este trayecto en el que realmente toda esta parte digital, sobre todo de gestión de equipos, de comunicación, de organización, ha empezado a cobrar relevancia, las personas que no, las corporaciones, las empresas donde no se utilizaban han tenido que entrar y las que lo utilizamos de una manera discreta hemos tenido que ir consolidándolo. Hemos llegado al punto en el que estamos ahora, en el que directamente nos planteamos no tanto un por qué sí solo, que también, por qué sí queremos ofrecer una fórmula 100% flexible, pero también muy un por qué no, por qué motivo no podemos hacerlo, ¿no? ¿Cómo lo gestionamos en Headquarter este trabajo 100% flexible? Igual, de una manera muy simple. A mí veréis que todo el rato hablo de cosas simples. Me gustan los enfoques simplistas de las cosas. El que lo complejo al final tiene que ser simple, tiene, o al menos parecerlo. Un sistema de reserva de escritorios, una aplicación móvil, ordenador, a la que accedes, un espacio en la oficina en el que los puestos y las salas son libres, no están asignados. Cada cual entra y se reserva su escritorio. Para poder favorecer las reuniones o el encontrarse, la parte más social, tenemos asignados días de la semana a diferentes departamentos, uno o varios según las personas que trabajan en cada departamento. Y ese es el día que cada cual tiene prioridad, es decir, que tú sabes, no sé, people, que siempre los jueves, hoy yo estoy en la oficina, otros días estoy en casa, es el día que seguro encontramos sitio para poder venir las personas de people. El resto de días de la semana, si hay espacio disponible, si no, pues tenemos que seguir buscando alternativas digitales. Vamos a seguir trabajando con este esquema. Los retos que se nos están planteando son ahora mismo el acomodar el espacio físico a las necesidades que surgen de esta nueva manera de trabajar, el acomodarlo a entornos más que fomenten la colaboración, que fomenten el espacio para reunirse y no tanto la mesa con mi escritorio para conectarme a Meets, que al final esto tú lo puedes hacer desde casa. Y os diría que es esto, como lo hemos estado combinando. Muy bien, Irene. Pero en este proceso de transformación y de cambio, cuéntanos un poquito aprendizajes, ¿no? Para gente que se está planteando cómo afrontar ese reto de la flexibilidad o incluso mitos, ¿no? Que empezando el proyecto teníais y que lo habéis visto que no eran realidad. Sí, durante estos años, hasta llegar al punto donde estamos, efectivamente, grandes aprendizajes. Mitos, pues, a ver, 100% flexible
significa 100% de satisfacción. Esto es un mito. Y nosotros partíamos de este punto, de decir, bueno, ideal, todo el mundo va a estar feliz porque al final, ¿qué más te puede decir el lugar donde trabajas, la empresa en la que trabajas, que haz lo que quieras, ¿no? Pues no, esto es un mito. 100% flexible no significa 100% de satisfacción. Al final, y vuelvo a un comentario que ha hecho Begoña, que es que todos somos distintos, tenemos necesidades diferentes, tenemos momentos distintos en nuestra vida. Por lo tanto, 100% flexible no significa 100% de satisfacción. Tenemos las personas que quieren venir siempre, las personas que no querrían venir nunca, las personas que cuando vienen a la oficina les gustaría que tuviéramos más salas de reuniones. Esto para mí es el principal mito. Después, que todo el mundo quiere o puede trabajar en remoto, que está muy vinculado a lo que os comentaba de 100% flexible significa 100% satisfacción. No todo el mundo quiere. Y no todo el mundo, aunque quiera, puede hacerlo. Luego, otro mito diría que es que el teletrabajo dificulta la innovación, que es algo de lo que se habla, se comenta mucho, se generan grandes discusiones en foros. ¿Podemos innovar teletrabajando? Sí, claro, podemos innovar. Encontrarnos en persona ayuda a la innovación, sí, claro, por supuesto también. Pero aquí es donde hay que entender una de las grandes realidades también que hemos aprendido durante este tiempo, que teletrabajar no es solo trabajar desde casa, es trabajar de otra manera. Y que para que el teletrabajo no dificulte la innovación, hay que hacer una inversión y hay que hacer una buena apuesta por generar de manera digital estos entornos colaborativos de trabajo. Porque reunirse aporta. Reunirse en persona también. Otro mito que yo rompo desde mi propia experiencia, que no aporta reunirse en persona, por supuesto que aporta. Entonces, si proponemos un entorno flexible, un entorno donde somos conscientes y la realidad va a ser el teletrabajo, hay que buscar maneras de ofrecer de nuevo las herramientas que compensen esto que perdemos por no estar reuniéndonos en persona. Por contra, grandes cosas positivas, grandes realidades, favorece la conciliación, por supuesto, ayuda a atraer el talento, sin duda. Nosotros en una empresa donde hemos crecido muchísimo estos últimos 2-3 años, os diría que el 80% lo hemos incorporado ya en un contexto de COVID y las personas de Headquarter trabajando en remoto, nos ha abierto un mundo, te abre un mundo, ¿no? Ya desde reclutar cross-border a personas que por necesidades personales del tipo que sean, el trabajar en remoto es una opción para ellos. Tienes un pool muchísimo más grande. Luego también grandes aprendizajes, grandes realidades, ¿no? Elementos con los que nos encontramos, que ya los he mencionado, pero quiero enfatizarlos, que teletrabajar no es solo trabajar desde casa, sino trabajar de otra manera, y del nuevo papel del espacio físico en la oficina. Muy interesante, Irene, muchas gracias. Y por último, ¿en qué momento estáis? ¿Qué retos tenéis ahora? Pues retos vinculados con el teletrabajo todo el rato, lo que os estaba explicando, el adaptar el espacio de la oficina para que responda a estas nuevas necesidades, a no tener tanto un espacio de mesa, sino el que favorezca entornos colaborativos, que el día que vengas a la oficina sea realmente para hacer cosas que no puedes hacer desde casa y que tiene un valor añadido encontrarte en persona con el resto de compañeros y compañeras. Muy bien, muchas gracias. Seguiremos hablando, Irene. Ahora permitirme presentaros, comparto, aunque la veréis, pero bueno, comparto fotografía e imagen de Cristina Barlés, Transformation Project Leader de Repsol. Cristina, a la que tengo la suerte de conocer hace mucho tiempo, lleva más de 15 años de experiencia en el ámbito de recursos humanos. Siempre su foco y su expertise ha estado en employer branding, en comunicación interna y en proyectos de transformación. Actualmente está liderando un proyecto en Repsol llamado Marketing People, que es una iniciativa que tiene como objetivo precisamente potenciar, mejorar el atractivo de Repsol como Best Place to Work. Y otro reto que es súper importante, yo creo, en grandes compañías, ¿no? Que es potenciar ese compromiso y esa conexión con todos los empleados, ¿no? Entonces, gracias,
dejar de compartir. Gracias, Cristina, por estar aquí. Cuéntanos un poquito cómo es Repsol, ¿no? Muy conocido, pero quizás tú nos puedes contar cosas que no conozcamos de una compañía con tanta trayectoria y tan conocida en España. Muchas gracias, Mireia. Estoy encantada de estar hoy con todas, con vosotras y con todos los que nos están escuchando. Bueno, pues Repsol efectivamente es una compañía muy conocida. Nosotros tenemos más de 100 años de historia. Lo que no es tan conocido es qué hace Repsol. Nosotros estamos inmersos en una transformación profunda. Ahora se habla mucho de la transición energética y, de hecho, es la revolución del sector de la energía, pero hace años que nos estamos transformando. ¿Y en qué nos estamos transformando? Bueno, pues somos una compañía global multienergética. Estamos en toda la cadena de valor de la energía. Somos muy conocidos por el refino y por la venta de combustibles y por algunos otros productos, pero realmente estamos entrando en todos los ámbitos de la energía, con muchísimo foco en la sostenibilidad, ¿no? Como igual que comentaban mis compañeras de mesa, Begoña e Irene, bueno, pues estamos poniendo un foco tremendo en la sostenibilidad y evolucionando nuestros negocios más tradicionales, cambiando, incidiendo incluso en el modelo de negocio, y metiéndonos en otros negocios emergentes que tanto aportan y que tanto suman a ese compromiso que hemos adquirido en los últimos años y por el que orgullosamente decimos que estamos liderando la transición energética. Y es que fuimos la primera compañía energética de nuestro sector en declarar que seremos neutra en emisiones de carbono en 2050. En términos de dimensión, pues somos 24.000 empleados de más de 70 nacionalidades y estamos en más de 32 países, en 32 países actualmente. Proporcionamos soluciones energéticas a más de 24 millones de clientes y vendemos estas soluciones, estos productos en más de 100 países. ¿Qué más os puedo contar de Repsol? Bueno, en esa evolución de los negocios tradicionales, pues nosotros tenemos 7 complejos industriales en España, Portugal y Perú, y estamos convirtiéndolos en hubs multienergéticos. Estamos transformando los procesos de refino y de producción de hidrocarburos. Estamos evolucionando, y lo habréis oído mucho, ¿no? Porque no somos los únicos que estamos en esto, al hidrógeno verde, a los biocombustibles. También los residuos son materia prima para nosotros. Bueno, materia prima son productos para nosotros y son oportunidades, ¿no? También, como comentaba antes Begoña. Estamos teniendo un montón de asociaciones con startups, muchas alianzas en ese camino hacia la sostenibilidad que tenemos. Incluso nuestros negocios más tradicionales, como puede ser la exploración y la producción, están entrando en vías verdes. O sea, estamos en una auténtica revolución y todo ello y conecta muy bien con el objetivo inicial de esta mesa, ¿no? Estamos muy apalancados en la transformación digital y en la innovación tecnológica. Nosotros lanzamos el programa de digitalización que tenemos en 2017 y tenemos un avance muy importante. Y bueno, eso hace que las cosas no son fáciles, sabéis que estos entornos son muy retadores, pero estamos, gracias a la digitalización y a esa revolución del ámbito tecnológico que tenemos ahora mismo, bueno, pues estamos avanzando a un paso muy acelerado en esa hoja de ruta hacia la descarbonización. Gracias, Cristina. Has estado liderando desde hace ya muchos años todo el recorrido, avance, ¿no? Actualización y evolución de precisamente la propuesta de valor al empleado, ¿no? Cuéntanos un poquito aprendizajes, también retos, mitos, ¿no? Cosas que puedan aportar a nuestra audiencia. Pues mira, como bien dices, nosotros definimos o identificamos nuestra propuesta de valor en 2017. Y empezamos a trabajar en nuestra marca empleadora de la mano de vosotros, Incity. Mireia, que decías, nos conocemos hace tiempo, pues gracias a Dios sí, nos conocemos hace tiempo y nos ayudasteis mucho desde el principio. Entonces, bueno, identificamos esa EVP global. A lo largo de los años hemos experimentado muchos aprendizajes. La EVP global no es más que una definición que tienes que vivir y que tienes que identificar localmente y que además está viva y que tienes que ir trabajando. Nosotros fuimos trabajando, como decía, a partir de esa identificación en la que, digamos, partimos de 5 atributos que hablaban del tipo de compañía que somos, o sea, ese perfil de empresa multienergética, de la cultura, de nuestra cultura, ¿no? De lo que nos caracteriza, una cultura de respeto, de confianza, de la que nos sentimos muy orgullosos, de la orientación del desarrollo que tenemos,
del liderazgo, de cómo definimos y cómo son nuestros líderes y también de nuestro paquete de compensación y total, que era como de lo que hablábamos en 2000, únicamente en 2000, sobre todo hablábamos de eso en 2017, ¿no? Hicimos un plan de employer branding, como decía, de la mano de INCIPI y, bueno, es algo que como creo que nos pasó a todos mucho a partir de 2020, se quedó un poco estancado, porque de repente todas las compañías empezamos a ver con el inicio de la pandemia y otras circunstancias una crisis global que empezábamos todos a experimentar más allá de la pandemia incluso, pues nos quedamos un poco congelados y, bueno, y dejamos que esta propuesta de valor y este empezar a andar que hicimos con nuestra marca empleadora se quedó estancado. Entonces, en 2021, de repente, vemos la luz, va acabando la pandemia, nos encontramos en un entorno totalmente diferente y con un paradigma distinto. Recuperamos esa propuesta de valor que teníamos y empezamos a ver que las cosas han cambiado. Primero, que la propuesta de valor ya es diferente en términos globales y que estamos en un entorno que hace que las personas, nuestros clientes internos, los empleados y los públicos objetivo a los que nos dirigimos sean mucho más exigentes de lo que eran antes, ¿no? Entonces, ahí una de las cosas que rápidamente identificamos es que tenemos que conocer a nuestros públicos, que tenemos que acercarnos mejor al entorno al mercado de talento. Nosotros nunca hemos tenido dificultades para atraer talento, porque digamos, en los caladeros en los que pescábamos, bueno, pues éramos muy populares, ¿no? Los ingenieros querían venir con nosotros. Y de repente vemos que estamos compitiendo con empresas que ya no son de nuestro sector y que tenemos que adaptarnos y que tenemos que ser atractivos, tenemos que ser sexys para estas empresas, ¿no? Para las empresas tecnológicas, para la banca, para todas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vemos que tenemos que conocer a los públicos a los que nos dirigimos, como decimos, poner a las personas en el centro y ser mucho más eficaces en cómo nos acercamos a ellos. Vemos también que nuestros empleados, que tradicionalmente han tenido un nivel de compromiso muy alto y todavía lo tienen, o sea, el 80% en la última encuesta de cultura que hemos hecho en 2022, el 80% de los empleados declara que recomienda Repsol como buen lugar para trabajar, pero percibimos cierta desconexión, que seguramente tiene mucho que ver con la fatiga y con el contexto global. Entonces, bueno, ahí nace ese proyecto Marketing People que al principio mencionaba Mireia y que quiere dar cobertura, fijaos si es grande, a todo eso, ¿no? Ser más atractivos para el talento que necesitamos, conseguir fidelizar, enamorar, reconectar con nuestros empleados y también la función de personas de organización, pues hacerla pues, más atractiva. Y bueno, y en eso estamos, ¿no? En ese aprendizaje que me preguntaba Mireia al principio y de, bueno, semestrando, conociendo bien a los colectivos y poniendo sobre todo a las personas en el centro. Gracias, Cristina. En este momento, de tantos cambios, y vosotros que sois una gran empresa en donde recursos humanos sois muchos, ¿no? Con estas cifras que nos comentabas, ¿cuáles son los pilares estratégicos, los retos que tenéis dentro del área de recursos humanos? Pues mira, el primero de ellos es evolucionar el liderazgo. La pandemia ha cambiado muchas cosas y una de las cosas que creemos que más radicalmente ha evolucionado es el tipo de líderes que necesitamos. Nosotros hemos hablado, y muchos hemos hablado durante años, del liderazgo inspirador. Bueno, pues nosotros ya no queremos hablar de eso. Evidentemente el liderazgo tiene que ser inspirador, pero nosotros ponemos mucho más foco en el liderazgo desarrollador, que conecta y que genera propósito y que, por supuesto, se comunica e inspira a los equipos. Y en el liderazgo transformador, unos líderes que sepan tirar de los equipos, generar esa conexión con los equipos, incluso en estos tiempos en los que la presencia es menor en el entorno de trabajo y que necesitamos que verdaderamente movilicen a las personas hacia esa evolución que estamos impulsando. La gestión del talento, por supuesto, ¿no? Nosotros, la segunda línea estratégica tiene que ver con una gestión del talento pues, más anticipativa y motivadora. Adelantarnos. Nuestros negocios y nuestras áreas corporativas están evolucionando para transitar y acelerar esa hoja de ruta hacia la transición energética y nosotros no podemos más que acompañarles. Somos una unidad de servicio, tenemos que estar muy pegados a ellos, tenemos que ser capaces de desarrollar a nuestros profesionales en los conocimientos y en las habilidades que requieren para impulsar la transición energética al tiempo que les damos oportunidades. O sea, creemos que estamos en un entorno maravilloso para que nuestra gente sea protagonista de esa revolución
del sector de la energía. Y también tenemos que ser capaces de ser muy atractivos, como hablábamos al principio, ¿no? Ser muy atractivos para el talento que necesitamos, que quieran venir con nosotros. Y en tercer lugar, y es muy importante, y Mireia lo mencionabas antes, porque esto ha salido una foto muy clara en el estudio, ¿no? La gestión del cambio. Hace unos años no hablábamos de gestión del cambio, hablamos con la boca pequeña. Ahora hemos visto las áreas de recursos humanos, hemos visto que tenemos que acompañar y que todo aquello, toda esta revolución que los negocios y las áreas están abordando, nosotros tenemos que ser capaces de ayudarles a implantar los cambios organizativos, los sistemas operativos, esas necesidades que se encuentran, esos retos a los que hacen frente. Nosotros tenemos que ayudarles a que ocurra y tenemos un rol fundamental. Has liderado multitud de proyectos de gestión del cambio, lo sé, en Repsol, en diferentes momentos y épocas. ¿Cuáles serían los aprendizajes que nos puedes compartir en cualquier proyecto o acompañamiento de gestión del cambio? Pues mira, el cambio tiene que ser el cambio lo primero que necesita es un propósito claro. O sea, y un propósito claro es primero saber en qué nos estamos transformando. Porque yo recuerdo cuando empecé con estas cosas del cambio, ¿no? y probablemente lo habéis visto alguna vez, hay una imagen de cómic que dice, tenemos que cambiar y hay que cambiar. Y dice, ¿quién quiere cambiar? Y nadie levanta la mano, ¿no? O sea, todo tiene que cambiar, pero uno no siente que él tenga que cambiar o que ella tenga que cambiar. Entonces, bueno, lo primero es entender en qué nos queremos convertir y que nosotros tenemos que hacer algo para cambiar. Y eso pasa y eso es un proceso top-down que tiene que alinear a toda la organización. Y si los líderes más senior de la organización que están en un proceso de cambio no lo tienen claro o no tienen un propósito compartido con respecto a esa evolución, no va a ocurrir. O sea, esto es algo que lo tenemos muy experimentado. No solamente tienen que tener un propósito compartido, sino que además deben ser ejemplares con respecto al cambio. ¿Qué es muy importante también desde nuestra experiencia? Bueno, pues que tiene que haber agentes de cambio, changemakers. Los primeros changemakers tienen que ser los propios líderes. Ellos tienen que ser los molestos, los que transformen, los que reten y los que impulsen ese cambio. Pero tiene que haber una red también muy coordinada y muy bien alineada que genere cambio en la organización. No vale con los líderes, tiene que existir esa red. Y por último, y todo es igual de importante, no es ni lo más ni importante ni lo menos importante, ¿no? Por último, es que tiene que haber una estrategia muy clara, una hoja de ruta bien concreta y un seguimiento del cambio. El cambio no va solo, o sea, y no solamente los líderes tampoco van solos, tiene que haber alguien que esté siguiendo, que esté corrigiendo y que esté acompañando para que las cosas ocurran. Y también estar dispuestos a aprender de esa hoja de ruta y cambiar la dirección o ajustar cuando sea necesario. Genial, Cristina, muy interesante y no puedo estar más de acuerdo. Bueno, ahora para concluir y mientras espero que todos los que nos acompañáis estéis ya formulando preguntas en el chat, vamos a concluir con una pregunta que les he formulado a nuestras tres invitadas, ¿no? Si tuvieran que decir cuáles son los principales retos o el principal reto de recursos humanos para este 2023, ¿cuál sería? Empezamos por ti, Irene. Sí, estaba casi tentada de decir no lo sé, porque venimos de unos momentos en los que realmente el reto de hoy es un reto distinto mañana, pero yo apuesto por la parte de People Analytics. Apuesto por esta parte y principalmente con dos grandes retos. Uno, la dificultad que hay en el mercado para encontrar perfiles analíticos que tengan esa base sólida de recursos humanos, y después la naturaleza de los datos que manejamos, que es confidencial en la mayoría de las ocasiones, y cómo conciliar, ¿no?, esta confidencialidad de los datos con ese concepto al final de empresa data-minded, de tener que compartir los datos, proveerlos y hacerlos públicos. Gracias, Irene. Cristina, ¿cuál sería tu tweet? Pues, fíjate, a mí se me ocurren un montón de cosas. Me gusta mucho lo que ha dicho Irene sobre los datos. Para nosotros es un reto también, ¿eh? Pero a pesar de ello, que es un reto, creo que es la gestión del cambio. Y la gestión del cambio con mucho foco en la forma de trabajar. Nosotros somos teletrabajadores desde el año 2000, creo que 2008. O sea, tenemos mucho camino andado. Estoy hablando de Repsol, ¿no? Estamos ya muy experimentados en la hibridez, ¿no? En el trabajo híbrido. Para nosotros la gestión del cambio y el acompañamiento tiene que ver
con acompañar a la organización a transitar en estas formas, en estas nuevas organizaciones transversales y líquidas en las que estamos ahora, que no es sencillo, ¿no? O sea, hemos lanzado modelos operativos y hemos puesto a todos en peine a ser transversales y a ser horizontales y a tener una toma de decisiones más ágiles, pero hay que acompañarles para que todo fluya y para que efectivamente ganemos esa eficiencia que estamos prometiendo desde las áreas de recursos humanos. Genial. Gracias, Cristina. Begoña. Ay, no te oímos, Begoña. Así mejor, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí. Por añadir algo más a lo que han comentado mis compañeras Irene y Cristina, yo creo que para mí el mayor reto en recursos humanos para el 23, si tengo que quedarme con uno, sería sin duda alguno el talento, ese bien preciado que en algunas áreas se está volviendo muy escaso. Entonces voy a hacer un intento en formato tweet, ¿no, Mireia? Que además lo tengo aquí medio redactado para intentar hacerlo dentro de los caracteres, ¿no? que marca tweet. Sería algo así como comprender los motivos que impulsan al talento hoy y alinear la oferta de Precero a ello con el objetivo de fidelizar y atraer a los mejores. Y para ello vamos a seguir trabajando palancas como la formación, el desarrollo y así como crear unas condiciones que resulten atractivas para todos nuestros empleados y empleadas, los actuales y los futuros. Y terminaría con un hashtag, el futuro que quieres, Precero España o Precero Portugal, en función de en qué mercado publica, digamos. Muy bien, nada, Begoña, nada, sí me gusta, nada más bien y nada alineado, menos que bien alineado con el he hecho un esfuerzo, siempre. Mireia, para el formato. Hay que ponerlo en todas partes, nunca olvidarlo. Esto no es one shot, sino que es una maratón, ¿eh? Nunca es un sprint, Correcto, ¿no? Ni gestionar el cambio, ni el EVP, ni las nuevas formas de trabajar, ni la flexibilidad. Esto es un ongoing permanente. Millones de gracias, muy interesante. Yo creo que habéis inspirado, habéis aportado elementos reales, cercanos, ¿no? No basándonos en la teoría, sino en la realidad de cosas que estáis viviendo, y yo creo que habrá sido excelentemente útil. Lo habéis explicado también, que no veo, y aquí me podrá ayudar Yolanda Llopis de Incipi, pero no veo preguntas, así que está todo muy bien explicado. Sí que veo agradecimientos. Quizás os voy a invitar, como os hemos tenido a todos muteados, si queréis también compartir, ¿no? Todos debéis estar con los retos de recursos humanos, pues a lo mejor con una palabra, ¿no? Pues el principal reto, pues si es flexibilidad, si es gestión del cambio, si son datos, si es atracción de talento. Quizás puede ser interesante que cada uno de vosotros pues vaya compartiendo también los retos prioritarios en los que quizás se va a focalizar en este 2023, aunque son muchos, y esto también es difícil. No sé si alguien se anima. Trasladar los aspectos ASG a los recursos humanos. Nos están diciendo, muy claro, interesante, buena coordinación es la clave de un cambio natural. Totalmente de acuerdo. Datos. ¿Quién más se anima? ¿Qué más retos tenemos? Simplemente con una palabra. O preocupaciones, ¿no? O inquietudes, ¿no? De cómo abordarlos, porque al final, como decía Cristina, no hay nada escrito, o lo decía Irene, no hay que testar y volver a probar de otra manera. Más compañeros que nos comentan datos. Es un reto trasladar la idea de que la cultura de la organización se define por la organización, la cultura histórica de la compañía. Los cambios culturales son los más difíciles. Alinear EVP con los ODS, muy interesante. Cultura organizativa es distinto a clima, totalmente de acuerdo. Yo siempre me gusta definir a mi cultura, es cómo hacemos las cosas en nuestra organización, ¿no? Misiones es el propósito, valores es cómo queremos llegar a ese propósito, y cultura es cómo realmente lo estamos haciendo, lo estamos viviendo, ¿no? Datos y data protection, dar con la clave de la flexibilidad en horarios comerciales. Sí, desde luego. Hemos visto un ejemplo con Irene, ¿no? Pero compañías en las que confluís diferentes tipologías de perfiles tan dispares, es un tema difícil. Daría para una sesión focalizada en este tema. Involucrar. Bueno,
Son las 11 en punto, ya sabéis que somos extremadamente rigurosos, seguro que a las 11:01 ya estáis empezando otra sesión, así que muchísimas gracias, un aplauso enorme a nuestras invitadas, muy agradecidas por lo que han compartido, por el tiempo que nos han dedicado y a todos los que os habéis sumado, que sois muchos, por dedicarnos este tiempo a estar con nosotros. Gracias y hasta la próxima, seguimos en contacto y os compartimos el estudio. Adiós a todos. Gracias. Gracias. Un placer. Adiós. Adiós. Gracias.